Les invito a que abran sus Biblias al capítulo 8 de Romanos, donde continuamos examinando el tema del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estamos usando como Romanos 8 el texto ancla, el texto básico de nuestro estudio, Romanos 8, porque en él encontramos de una manera especial, singular, cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Y la razón que comenzamos esta serie hace unas semanas atrás, si ustedes recuerdan, es porque en la iglesia evangélica contemporánea el ministerio del Espíritu Santo, por decirlo así, ha sido mal representado. Hay cosas que se atribuyen al Espíritu Santo que realmente no tienen nada que ver con el Espíritu Santo y realmente son insultantes, sino blasfemas, a la obra, el ministerio del Espíritu Santo entre los creyentes. Si ustedes ven la televisión evangélica, por llamarle así, o la televisión donde se presentan programas evangélicos, o algunos aún programas radiales, o asisten a algunos lugares particulares donde la iglesia evangélica se reúne, pueden observar cosas que realmente son bastante raras, que se dicen son del Espíritu Santo, cuando en realidad cuando abrimos la palabra de Dios notamos que eso no está en la palabra. Cosas tales como risas descontroladas, desplomarse sobre el piso como desmayarse, tener trances sinópticos, convulsiones causadas por el Espíritu, perder el control, temblores, parálisis, sonidos raros, saltos del Espíritu, danzas en el Espíritu, risas en el Espíritu, cosas de este estilo y naturaleza, que podríamos agregar otras más. Todas estas reacciones realmente no son producto del Espíritu de Dios. Imposible que sean del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es es un espíritu de control, entre otras cosas, de orden, nos dice 1 Corintios 14. No tienen nada que ver estas cosas con el ministerio del Espíritu. Son cosas que insultan al Espíritu, entristecen el Espíritu, apagan el Espíritu, usando términos bíblicos. Son contrarias a la obra y ministerio del Espíritu Santo que observamos en la Escritura. Lo que vemos en la palabra de Dios es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está más íntimamente involucrado en la vida de un cristiano. Debemos tener reverencia, respeto. Cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que hablar de Él con muchísima seriedad, con muchísima sobriedad. El Espíritu Santo obra en nosotros. Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos dio vida espiritual, por ejemplo, nos regeneró. El Espíritu Santo vive en nosotros, dice Pablo. ¿No sabéis que el Espíritu Santo está en vosotros? Hablando a los Corintios, 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo, nos enseña la palabra de Dios, nos santifica conformándonos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir en obediencia a lo que Él ha revelado en su palabra. El Espíritu Santo es quien también nos bautiza, uniéndonos al cuerpo de Cristo, su iglesia. El Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos ayuda a entender la palabra de Dios, de la cual Él es el autor. El Espíritu Santo nos guía, nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Por eso Pablo dice a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que es una persona, puede ser entristecida, puede ser blasfemada, puede ser maltratada. El Espíritu Santo es quien finalmente nos resucitará y glorificará, transformando este cuerpo en el cual nos encontramos hoy, este cuerpo de muerte que Pablo le llama así en Romanos 7, en conformidad al cuerpo resucitado y glorioso de Cristo Jesús. Todas estas son las obras del Espíritu, lo que Él está llevando a cabo en la vida de los creyentes.
Este es el ministerio del Espíritu Santo, no las cosas absurdas que se despliegan en público entre evangélicos hoy como si fueran obras del Espíritu Santo. Vamos por unos minutos antes de continuar con Romanos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 Pablo nos describe el ministerio del Espíritu Santo desde el punto de vista de la redención, nos da un panorama global, lo que Dios está haciendo en el mundo, que comienza en una eternidad pasada y culmina en una eternidad futura. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que se propone lograr? ¿Qué es su plan? La respuesta la tenemos en estos versículos del capítulo 1 de Efesios, versículos del 3 al 4, donde Pablo, después de indicar que Él es el autor de la epístola, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Noten que es un hecho, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien también es nuestro Padre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual ahora y en el futuro, en Cristo Jesús. Es algo completo, ya hecho. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos ha bendecido? ¿Cuál es la razón? Versículo 4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es una increíble afirmación. Abarca, como ya dije, una eternidad pasada y se extiende a una eternidad en el futuro. Comienza antes de que el tiempo existiera, dice Pablo, antes de que el mundo existiera, y termina ya cuando no hay más tiempo. Se acabó. Este es un plan eterno de Dios, que comenzó con nuestra elección, fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, y termina con nuestra glorificación. Dios nos escogió, noten ahí, antes de que el mundo existiese, con el propósito de que seamos completamente santos y sin mancha delante de Él. Esto solo puede ocurrir en una gloria futura. Ninguno de nosotros, en nuestra condición presente, podemos estar completamente santos o ser completamente santos y sin mancha delante de Él. No estamos en condiciones todavía de declararnos de esa manera. Pero esa es la meta de la salvación. La meta se logra en el cielo cuando estemos con Cristo Jesús en gloria. Ese es el propósito final, que es la perfección. Completamente sin mancha delante de Él, en santidad absoluta, sin la cual seríamos consumidos. Porque nadie puede estar delante de Dios y no ser absolutamente santo o es consumido. Nadie en su humanidad presente, en nuestro cuerpo presente en el cual nos encontramos, podemos ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios en su gloria y permanecer vivo. Tenemos algunos ejemplos de siervos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento que tuvieron una visión de la gloria de Dios, aunque velada, y la reacción fue realmente interesante. Moisés vio parte de la gloria de Dios, no toda la gloria de Dios, y quedó como ciego. Ezequiel también vio parte de la gloria de Dios y cayó como muerto, dice el libro. Algo similar sucedió con Isaías, el profeta, cuando en su visión gloriosa de Dios, allá en el capítulo 6 de Isaías, él dice: ¡ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos! Tuvo una visión parcial y él dice: ¡ay de mí! Yo voy a morir. No, esto es inconcebible. ¡Ay de mí! Porque han visto mis ojos la gloria de Dios. Y acuérdense que fue una visión. Saulo de Tarso, ustedes recuerdan, en camino a Damasco, tratando de perseguir, destruir a todo aquello que sea aún residuo del cristianismo.
tratando de destruir a los cristianos, el Señor Jesús se le presenta, el Señor Jesús glorificado se le presenta y Pablo cae al piso y es cegado. Esa fue la reacción final. El apóstol Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis, vemos que queda casi paralizado cuando tuvo la visión de la gloria de Cristo glorificado. La gloria de Dios, en otras palabras, no puede ser vista en un estado de imperfección como el ser humano se encuentra hoy. No podemos ver a Dios. Pero Dios está llamando a una humanidad redimida, quienes algún día seremos santos y sin mancha, de tal manera que finalmente podamos ver a Dios y estar delante de Él en su presencia, sin ser fulminados. Ese es el plan. Eso es la meta que Dios tiene en mente para sus redimidos. Entre tanto, entre la elección y la glorificación, el Espíritu de Dios está en el proceso de tomar a estos redimidos de Dios, justificados de Dios, y santificarlos progresivamente de gloria en gloria, como dice Pablo, hasta que lleguemos a ser conformes totalmente a la imagen de Cristo Jesús. Entonces lo que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento en particular, es que la meta de la santificación es ser perfectos, absolutamente perfecto delante de Dios, de tal manera que podamos estar delante de Él. Este es el plan de Dios. Y como vimos o vemos en Romanos, este plan de Dios culmina en gloria. Romanos 8:29 nos dice Pablo, porque a los que de antemano conoció, está hablando de una eternidad en el pasado, antes de que el mundo existiera, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que la conformidad a Cristo es la meta final. Y a los que predestinó, continúa Pablo, a estos también llamó. Hubo un momento en nuestra vida que el Señor nos llamó a salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó. En otras palabras, declaró justos delante de Él. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está, la eternidad futura. Comienza en una eternidad pasada, cuando Él nos conoció antes de que existiésemos, y culmina en una eternidad futura, cuando estemos con Él en gloria. Como hijos de Dios, manifestaremos finalmente todas las características de la familia de Dios. Seremos como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy el Espíritu Santo está llevando esa obra de transformación en nuestras vidas, que no está completa. Entonces el Espíritu Santo, presten atención, el Espíritu Santo no está interesado en actividades absurdas, no está interesado en pantomimas, no está interesado en despliegues dramáticos totalmente tontos. El Espíritu Santo está interesado en la santidad. Por eso se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está interesado en conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Cotidianamente, de gloria en gloria, aquí en esta tierra, y finalmente a la perfección cuando estemos con Él, en su presencia. Eso es importante de recordar. Y es justamente lo que Romanos 8 nos dice, nos enseña. Hemos subrayado varios elementos de este ministerio del Espíritu Santo en Romanos 8 y estamos repasando nada más. En primer lugar, en los versículos del 1 al 2, el Espíritu Santo nos libra del pecado y de la muerte. En los versículos 3 y 4, el Espíritu Santo nos da el poder para cumplir la ley. Hemos estado estudiando esto ya. En los versículos del 5 al 11, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. En los versículos del 12 al 13, el Espíritu Santo nos da la capacidad de vencer el pecado. En los versículos 14 al 16, que estudiamos el domingo anterior, el Espíritu Santo nos adopta, haciéndonos hijos de Dios. Y hoy vamos a observar el punto final, que nos va a tomar varias semanas para completar. El Espíritu Santo nos asegura de gloria eterna.
El Espíritu Santo nos asegura de gloria eterna, versículos del 17 hasta el fin del capítulo. Estaremos desarrollando este último punto con tiempo. Pero si vamos al versículo 23 de este pasaje, notamos que el Espíritu Santo aquí se describe como las primicias. Dice Pablo ahí que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros los creyentes. ¿Qué es eso de las primicias del Espíritu? ¿A qué se refiere? Bueno, Pablo tiene en mente un granjero, uno que planta y espera una cosecha. Y el granjero sabe que, de acuerdo a las primicias, de acuerdo a los primeros frutos, sabe que hay una cosecha futura buena o no tan buena. ¿Qué tipo de cosecha tendrá? Depende de las primicias, de los primeros frutos. La cosecha tempranera, entonces, es una señal de lo que sigue. Y aquí Pablo, utilizando esa analogía, esa metáfora, nos dice que el Espíritu Santo en nosotros es la indicación de bendiciones futuras. El Espíritu Santo es las primicias, los primeros frutos, la garantía de que el resto de lo que Dios tiene para nosotros definitivamente vendrá. Por eso en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, pero en el 14 en particular, Pablo habla del Espíritu Santo como las arras o la garantía. Dice el versículo 14, Efesios 1, 14, que nos es dado, refiriéndose al Espíritu Santo, como garantía de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Noten las arras. También tenemos la misma palabra en castellano, el arrabón. Es como el anillo de compromiso, ¿no es cierto? Que demuestra que la boda se va a realizar en el futuro. El Espíritu Santo es el compromiso que Dios ha colocado en nosotros, como las arras, diciendo, el futuro está garantizado. La boda se va a realizar. El Espíritu Santo también nos dice Pablo en el versículo anterior, el 13, que es el sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es el sello? Bueno, es la señal de autenticidad. La señal o demostración de que pertenecemos a Dios. Dice el versículo 13, en el cual, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello. Por eso en el capítulo 4, cuando Pablo describe a la relación que tenemos con el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. No dice, miren, no contristen al Espíritu Santo porque por ahí se les va, Nada que ver. El Espíritu Santo es el sello, la garantía de que pertenecemos a Dios y de que hay un futuro. La boda viene, la gloria viene, se va a realizar. 2 Corintios 1:21, Pablo escribiendo ahora a los Corintios, les dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también versículo 22, nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Otra vez, el Espíritu Santo se nos dio como garantía de lo que viene. El Espíritu Santo es la garantía de la gloria eterna futura. La gloria futura no es solamente un anhelo nuestro, no es un deseo que tenemos, no es simplemente una mera esperanza así pasajera, bueno, ojalá que algún día llegue a la gloria. No, es una certeza. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que el futuro eterno en gloria se hará realidad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso Pablo, con toda confianza, puede decir en Filipenses 1:6, estoy convencido, no que pienso, que tal vez, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? El Espíritu Santo.
Y lo que Él comienza no deja media, sino que termina, concluye, perfecciona hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es el día cuando estemos con Él en gloria. Por eso en Romanos 8:1, al comienzo de este capítulo 8 de Romanos, Él declara, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No puede haber condenación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos asegura, desde el momento que Él nos regenera, que esa obra comenzada no va a quedar a media, sino que continuará hasta que seamos perfectos con Cristo en gloria. El Espíritu Santo entonces es nuestro protector, además de ser nuestra garantía. Nosotros no somos suficientemente fuertes o justos o santos para mantenernos salvos. La obra de salvación es la obra de Dios a través del Espíritu de Dios, que Él comienza, perfecciona y finalmente termina cuando estemos con Él en gloria. La salvación no depende de nosotros. Tu salvación no depende de ti. No hicimos nada para salvarnos a nosotros mismos, ni podemos hacer nada para mantenernos salvos a nosotros mismos, si no fuera por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Algunos piensan que la salvación, bueno, tú crees, pero es como andar en bicicleta. Tú sigues pedaleando porque si dejas de pedalear, ¡pah!, se acabó la salvación. Entonces la salvación depende del tipo, depende del hombre, depende del individuo de pedalear. No, la salvación es obra de Dios de un principio al fin. Es la obra del Espíritu Santo que Él comienza, perfecciona y finalmente culmina cuando estemos con Él en gloria. ¿Quiere decir que vamos a vivir como se nos da la gana? No. Porque todos sabemos que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo, porque es Dios quien obra en vosotros, por su Espíritu, tanto el querer como el hacer. O sea, el crédito, la gloria se la lleva a Dios, porque la obra es de Dios, aún en nosotros, por el Espíritu de Santo que está en nosotros. No vamos a vivir como antes, porque ya no podemos vivir como antes. Nuestra naturaleza fue cambiada en el momento de nuestra regeneración, ya lo vimos. Pero es solo por el Espíritu Santo que llegamos a la salvación final. Si tú pudieras perder tu salvación, y si la salvación dependiera de ti o de mí, ¿saben qué? Solo necesitamos unas pocas horas para perderla. Más, en algunos casos, unos minutos. Si la salvación dependiera de ti. Pero gracias a Dios, que la salvación es la obra de Dios. Es la obra de Dios que Él comenzó en nosotros por su Espíritu, regenerándonos y santificándonos de gloria en gloria hasta que finalmente estemos con Él en gloria. ¿Y sabes qué? Si tú desobedeces a Dios, Dios no va a permitir que continúes en esa dirección. Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo o hija. Ningún hijo de Dios se va a salir con la suya. Si tú te quieres salir con la tuya y eres hijo de Dios, Dios se va a encargar de traer sobre tu vida disciplina y azote, de tal manera que respondiendo a esa disciplina tú regreses entonces al camino que Él ha trazado para ti, que es un camino de gloria en gloria, santificación paulatina y continua hasta que estés con Cristo en gloria. El Espíritu Santo entonces es la garantía. Llegaremos a nuestra glorificación. Nadie se queda en el camino, ¿saben ustedes? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en Juan 6, versículo 39? Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Garantizado. Podemos poner la firma ahí. La salvación va a ser completada. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en nosotros.
Ya vimos que en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 11, nos dice que ese mismo Espíritu que nos regeneró, nos santifica, es el mismo Espíritu que nos va a dar vida en la resurrección cuando estemos con Cristo. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Aún este cuerpo va a ser transformado por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Otra vez, el punto de la salvación es llevarnos a gloria. La salvación no es simplemente darnos vida eterna temporalmente por unos años, unos meses, lo que sea. La salvación siempre tiene miras en gloria. La gloria aún no se ha hecho manifiesta. Aún está velada, pero el día llegará cuando seamos glorificados con el Señor Jesús, cuando estemos con Él y le veamos cara a cara. Ahí sí seremos como Él, dice 1 Juan 3:3. Entonces vamos ahora a los capítulos 17 al 18 de Romanos. Todo eso fue casi un preámbulo a los versículos 17 y 18 de Romanos 8. Leen así, o dicen así. Dice Pablo, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, noten eso, de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Pablo nos dice en el versículo 18 que hay una gloria que es incomparable. No puede ser comparada con lo que sufrimos aquí. Y esa gloria es nuestra herencia. Somos herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Lo que heredamos es gloria, gloria radiante, la gloria de Dios. Ahora veamos en detalle, vamos a desempacar este pasaje en el versículo 17. El versículo 17 comienza con esta condición. Dice, y si hijos, también herederos. Esa palabra, y si hijos, o si, pareciera que fue una condición que depende de algo, ¿no es cierto? Pero en griego es una palabra, o es una condición de primera clase que es cumplida, ya se ha cumplido. Por eso puede traducirse, ya que somos hijos. No es que hay duda de que si somos o no somos hijos. Sí somos hijos. Y si hijos, entonces herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Cómo sabemos que somos hijos? Bueno, en los versículos 14 al 16 que vimos la última vez, el último domingo, vemos que somos hijos de Dios por adopción. Él nos llamó, nos escogió, nos adoptó como sus hijos por medio del espíritu de adopción, dice Pablo, por el cual clamamos, Abba Padre. Que somos hijos de Dios no es una duda, es una realidad. Dios nos hizo hijos, adoptándonos y dándonos su herencia. ¿Se acuerdan cuando vimos la última vez el proceso de adopción de un hijo en Roma? Cuando alguien adoptaba, o un padre adoptaba a un hijo en Roma o dentro del imperio, ese hijo era adoptado para recibir el nombre de su nueva familia y todo lo que el padre poseía. Este hijo poseía desde el momento de su adopción todos los derechos y privilegios de un hijo legítimo. Y en muchos casos vimos, aún superior a los hijos naturales de ese padre. No había cuestión, no había dudas, ninguna duda en cuanto a si ese muchacho era hijo después de ser adoptado o no era hijo. Era hijo permanente a partir de su adopción, con todos los privilegios que la ley romana concedía sobre un hijo adoptado. Por eso Pablo utiliza esta analogía. Es lo mismo que sucede con nosotros. Desde el momento de nuestra adopción, somos hijos permanentes de Dios, y todo lo que pertenece a Dios nos pertenece a nosotros, por eso somos herederos de Dios. Desde el día de nuestra adopción, todo lo que pertenece a Dios y a Cristo Jesús, como veremos, nos pertenece a nosotros. Imagínense. Por esta razón, Pablo
utiliza también esta analogía para referirse entonces a nuestra adopción. Gálatas 4, Pablo, otra manera de expresarlo, Pablo en Gálatas 4, versículo 4 al 6, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, versículo 5, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Otra vez, aquí está, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, versículo 6, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El propósito de la salvación es traernos a su familia, adoptarnos como hijos, y enviando a su Espíritu para darnos una nueva naturaleza por la cual ahora podemos llamar a Dios Padre, algo que no podíamos hacer eso. Fuimos adoptados para recibir herencia. Noten el versículo 7, por tanto, dice Pablo, estamos en Gálatas 4, por tanto, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Eso es tan precioso. Dios nos salvó para que recibiéramos su herencia. Por eso todavía la salvación nuestra no está completa. No ha terminado. El final y la meta y el propósito se encuentra todavía adelante. Pedro enseña lo mismo. Si van a Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, el versículo 3. Primera Pedro 1, 3. Versículo 3. Primera Pedro 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Noten eso, Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza nueva, nos dio vida nueva, nos regeneró, nos dio vida nueva por medio de la resurrección de Jesucristo. Claro, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco podríamos tener vida nueva, pero Cristo resucitó. Ahora, ¿con miras a qué? ¿Para qué? Versículo 4. Pedro dice, para obtener una herencia. Otra vez. Dios nos salvó, Dios nos redimió, Dios nos dio vida eterna, una nueva vida, para obtener una herencia, y después la describe: incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Otra vez el tema de la herencia. Dios nos hizo sus hijos por nuevo nacimiento y por adopción para que recibamos su herencia, que es incorruptible, inmaculada y está en los cielos. O sea, no está aquí. Esta es la meta final otra vez. Dios nos llamó, nos escogió, nos salvó para que recibamos su herencia. Por eso tenemos esperanza, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pero sabemos que todavía no acabó esto. Viene más. Y noten por favor esto, que la herencia está reservada en los cielos para cada uno de sus hijos. Ya tenemos reservaciones. Así como llamamos a un hotel: mira, voy en camino, a tal hora voy a llegar y voy a estar ahí, por favor, resérvenme el cuarto. Acá nos dice que nuestra herencia ya fue reservada. Nadie va a tomar nuestro cuarto. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Voy pues a preparar, ¿qué? Morada o lugar para vosotros. O sea, tenemos cuartos allá, que no son cuartitos. Eso es gloria eterna. Tenemos mansiones en los cielos que son nuestras. Y noten otra cosa, que no va a haber ningún lugar vacante. Lo que Dios prepara para cada uno de sus hijos y reserva para cada uno de sus hijos será tomado. El momento llegará cuando estemos presentes en gloria con el Señor Jesucristo y ya tenemos nuestra reservación hecha. Ahí está nuestro cuarto, ahí está nuestro lugar, ahí está nuestra patria, ahí está todo lo que nosotros queremos y deseamos poseer. Y noten el versículo 5, que somos protegidos por el poder de Dios, dice Pedro. Si eres hijo o hija de Dios, la herencia futura está ahí, es para ti.
Y eres protegido por el poder de Dios mediante la fe, dice ahí. Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ven, que nos fue dado cuando Él nos regeneró, nos selló, nos adoptó y ahora nos protege por medio de la fe. Por eso dijimos que la salvación no depende de nosotros, la protección es del Espíritu Santo, que está en nosotros y nos ayuda a perseverar. Él nos protege. El Espíritu Santo, quien nos capacitó para creer el Evangelio, es el mismo Espíritu que ahora continúa obrando en nosotros, causando tanto el querer como el hacer. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 2, Pablo dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe que Dios da en la salvación no muere, sino que persevera, porque su poder no es humano, sino del mismo Espíritu de Dios. Y alguien pensará, bueno, Henry, ¿sabes qué? Yo conocí a uno, o a una, o a lo mejor un par de ellos, que eran creyentes, fíjate, y hoy ya no son creyentes, ya no están en las filas del Señor, abandonaron la iglesia, abandonaron todo, hasta niegan al Señor, fíjate, Henry, ¿cómo explicamos eso? Bueno, se los digo, esa fe no era una fe salvífica, esa fe no era una salvación que salvó. Los demonios creen y tiemblan. No quiere decir que uno que cree o profesa conocer a Cristo es de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo lo que brilla es oro. No todo el que se llama cristiano es cristiano. Bueno, Henry, ¿qué de los que se van? ¿Cómo le explicamos? Primera de Juan 2:19. Noten esta afirmación del apóstol Juan. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, que si alguien deja y abandona la fe, nunca realmente fue uno de los redimidos. Claramente, versículo 19, dice Juan, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El hecho de estar en la iglesia, el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, el hecho de estar en un ambiente cristiano, el hecho de decir, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, llevo mi Biblia, eso no es garantía. La garantía es fe en el Señor Jesucristo y fe dada por el Espíritu Santo, y si ese es el caso, esa persona va a perseverar en su fe, porque la fe viene aún del poder del Espíritu de Dios. Pedro continúa diciendo, ahora regresa a Pedro, 1 Pedro 1, versículo 5, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí está otra vez. El propósito de la salvación es presentarnos sin mancha y perfectamente santos al final del tiempo, en el último tiempo, en la eternidad, donde finalmente recibiremos la herencia. Ahora, pensando en lo que Pablo nos dice en Romanos 8, versículo 17, ¿quién es la fuente de nuestra herencia? Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios. Dios, entonces, es la fuente de nuestra herencia. Somos herederos de Dios. Heredamos lo que Dios ha decidido que íbamos a poseer. Dios estableció nuestra herencia, Dios la reservó. La herencia viene de Dios, es de Dios. En Colosenses 3:24 Pablo dice lo siguiente, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Colosenses 3:24. La herencia viene del Señor. Él es la única fuente de nuestra herencia. ¿Y qué es esta herencia? Bueno, sin duda es la perfección, la santidad absoluta para poder estar delante de Dios, perfección de una humanidad glorificada, eso ya lo vimos, pero es aún más. En Apocalipsis 21:3,
Apocalipsis 21:3, notamos que cuando finalmente llegamos al cielo, a nuestra herencia final, a nuestra gloria final, Dios está ahí presente. Dice Juan, en Apocalipsis 21:3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, donde Dios reside. Está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La herencia es Dios mismo. ¿Qué nos espera en gloria? Es Dios y su presencia gloriosa que se extiende desde la Nueva Jerusalén a todo el universo. Todo lo que es de Dios y todo lo que Él posee se convierte ahora en nuestra herencia. Heredamos a Dios y compartimos su gloria. Imagínense. Yo creo que es imposible para nuestra mente humana finita llegar a abrazar y entender todo lo que eso significa. La extensión de nuestra herencia, lo cual Pablo también menciona en el versículo 17 de Romanos 8. ¿Qué tan extensa es la gloria o la herencia? Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene será nuestro también. En el Salmo 2 nos dice que Cristo es el dueño de todas las naciones. En Efesios 1 nos dice que Él rige sobre todas las cosas y tiene autoridad sobre todo en los cielos y en la tierra. Y nosotros llegamos a ser coherederos con Él. Otra vez, mi mente está imposibilitada de, por decirlo así, digerir estas verdades, ya que son tan impresionantes. Pero esta es la realidad. Somos herederos de Dios y su gloria, somos herederos de Cristo y todo lo que Él posee. La única reacción que podemos tener es quedarnos con la boca abierta y simplemente decir gracias, Señor, te alabo. No lo entiendo todo, pero lo acepto. Es tu palabra. Te bendigo y te alabo, Señor, y te agradezco. Me postro en humillación. Lo único que podemos hacer es postrarnos y dar gracias a Dios. Alguien pudiera pensar, pero ¿será posible esto? ¿Cómo es que Cristo nos va a dar a nosotros, que no merecemos nada, toda su gloria? Es que, ¿cómo va a estar tan desprendido el Señor de su gloria para dar su gloria o compartirla con nosotros? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es ir a la oración de Jesús, intercediendo por los suyos en Juan 17, y leemos en el versículo 22 las palabras de Jesús. Padre, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y si bajan al versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado, que incluye a todo hijo de Dios, incluye a esta audiencia de hijos de Dios, incluye a todos los hijos de Dios a través de la historia de la redención, hasta que Él venga, dice, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Cristo quiere que veamos su gloria y que disfrutemos su gloria, que heredemos su gloria y que esa gloria que es de Él sea nuestra también. El Señor nos ha salvado para que estemos con Él en gloria. ¿Entendemos eso? Es una obra soberana. No tiene nada que ver con nosotros. Él nos escogió para gloria. Si Él nos salvó y nos llamó, Él nos llamó y nos salvó, nos escogió para disfrutar su gloria para siempre jamás. Acuérdense las palabras de Romanos 9:23. Somos, dice Pablo, vasos de misericordia, aquellos que Él llama. Somos vasos de misericordia que Él, Dios, preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria. La meta es la gloria, la meta es la herencia final. Esta es nuestra herencia. Y noten que esta herencia es segura. Está garantizada por el Espíritu de Dios. Es una herencia gloriosa, dice Pablo, es incomparable
Y el Espíritu Santo nos guarda por medio de la fe, nos protege por medio de la fe para ese día final. Precioso. Y hay una observación más en el versículo 17 que queremos mencionar. ¿Cómo es que nos preparamos para esa herencia? La preparación para la herencia. Sabemos que todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, recibiremos esa herencia. De eso no hay duda. Independientemente de cómo servimos aquí en esta tierra. Pero existe algo que es muy importante de observar. Lo que determina la naturaleza de nuestra herencia eterna no es nuestro éxito aquí en la tierra, sino nuestro sufrimiento. Noten eso en el versículo 17. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Otra vez notamos esa palabrita sí en verdad. Es la misma construcción que vimos hace unos minutos. No es que hay dudas si vamos a padecer o no vamos a padecer. Es una condición ya cumplida en griego. No es que tal vez vamos a padecer o tal vez no vamos a padecer. Sí vamos a padecer. Es un hecho que vamos a padecer. Por eso se debería traducir, ya que en verdad padecemos con Él. Es inevitable que como hijos de Dios vamos a padecer. En el mundo tendréis aflicción. Esa no es una opción, es una promesa. Un cristiano va a padecer. Va a ser afligido por causa de su fe. Ahora, eso no quiere decir que todos vamos a sufrir lo mismo. Que todos vamos a sufrir, por ejemplo, como los primeros cristianos del primer siglo, muchos de ellos murieron en el circo romano, prendidos a fuego o comidos por bestias, leones. Muchos de ellos perecieron así. Eso no quiere decir que vamos a sufrir de esa manera, pero todo hijo de Dios va a sufrir. No todos sufriremos el martirio, pero todos vamos a sufrir por causa de nuestra fe. Pudiera suceder que en nuestros días aún algunos de nosotros suframos martirio, no sabemos, no estamos seguros. Bueno, es inevitable que vamos a sufrir. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y después agrega la frase, tome su cruz y sígame? La cruz era el instrumento de muerte. Cristo está diciendo con eso, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a morir por mí, y venga y sígame. Y muchos cristianos padecieron la muerte por Jesús, pero no todos cristianos morimos por Él, pero todo creyente, todo hijo de Dios va a sufrir persecución por causa de su fe en Cristo Jesús. No estamos hablando de sufrimientos normales. Pablo no está hablando de los sufrimientos normales de la vida, perder trabajo, estar enfermo, o perder algún ser querido, o etcétera, etcétera. Ese sufrimiento lo pasa toda persona. Pablo está hablando de los sufrimientos específicos que vienen como resultado de ser hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús. Es la aflicción que viene como resultado de vivir y proclamar la fe de Cristo. En este país todavía no experimentamos ese tipo de persecución, al extremo de perder la vida por ser cristiano. Pero todos experimentamos burlas, personales o públicas. Hoy en los medios de comunicación, en el ambiente de los medios de comunicación, que son cada día más hostiles a la fe de Cristo, nos hacen burla. Y más si somos fieles a ser comprometidos con Dios y su palabra, como seguidores de Cristo. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Y esa aflicción tiene que ver por causa de pertenecer a Él. Y esta aflicción se está intensificando en este mundo hoy. Como el mundo trató a Jesús, de la misma manera nos va a tratar a nosotros. A Él lo persiguieron, finalmente lo clavaron en una cruz. ¿Por qué? ¿Porque hizo el daño a alguien? No, todo lo contrario. Proclamó ser Dios, el Hijo de Dios. Y si nosotros somos testigos de Cristo como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, seremos perseguidos de la misma manera. Esto no es una posibilidad, es una garantía.
Así que todos nosotros recibiremos una herencia gloriosa porque somos hijos de Dios. De alguna manera serviremos en la gloria, en el cielo, cuando estemos con Él, y ese servicio será determinado por el grado de sufrimiento que tengamos aquí en esta tierra, por nuestra fe en Cristo Jesús. Es muy distinto, ¿no es cierto?, al evangelio de la prosperidad que hoy se predica. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que seas económicamente próspero, y Dios quiere sanarte de todas tus enfermedades. ¿No hay tal promesa en la Escritura? El evangelio de la prosperidad es una burla al evangelio real. No existe en la Escritura. Es una patraña, es una farsa. En el mundo tendréis aflicción, palabras de Jesús, por causa de ser fieles a Él. El Espíritu Santo no garantiza que vamos a tener prosperidad y felicidad y sanidad. Nada de eso. El Espíritu Santo, sin embargo, garantiza nuestra gloria eterna. El Espíritu Santo tiene como meta nuestra santidad presente y finalmente perfección en la gloria, pero a través de la aflicción en esta tierra. ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? No te sientas solo. Los mismos padecimientos están siendo experimentados por los hermanos alrededor del mundo, dice Pablo. ¿No es cierto? Todos experimentamos tentación, aflicción, persecución. Ahora, acabamos de pasar las elecciones. Por lo menos no tenemos que sufrir más avisos políticos. Pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué futuro le espera a esta nación. Futuro inmediato. No sabemos qué futuro le espera al mundo. Pero el hecho es que las cosas no están mejorando. Las cosas van de peor en peor a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial. Y no sabemos en ese desliz hacia abajo, en ese descenso. Y definitivamente Dios ha establecido su voluntad a través de esta elección. Y sin duda el Señor va a traer juicio sobre esta nación de alguna manera, y lo está haciendo. No sabemos lo que nos espera. Pero como hijos de Dios, sabemos que Él comenzó una buena obra en nosotros por el Espíritu de Dios que nos dio, y Él la está perfeccionando, aunque en medio de la aflicción, hasta el día cuando Él venga y seamos finalmente perfectamente como nuestro Señor Jesucristo en gloria. Eso es una garantía. Eso es una garantía. El propósito de nuestra redención es que seamos perfecta y absolutamente santos en conformidad a la persona de Cristo Jesús, aún en este cuerpo. Eso es lo que nos espera. Por eso Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No podemos poner la mira en las cosas de la tierra. Sí, muchos de nosotros teníamos cierta esperanza que tal vez las cosas iban a cambiar políticamente o económicamente tal vez. Pero ¿saben qué? El Señor dice, no, esta es mi respuesta. Ok, muy bien, Señor, esa es tu voluntad, nos postramos a tu voluntad y vamos a hacer lo siguiente. Señor, yo quiero ser como nunca un testigo fiel de Cristo Jesús. Venga lo que venga, quiero ser un testigo del Señor Jesús. Vivir los años que me quedan, los días que me quedan para tu gloria. Porque finalmente esa es la meta final, estar contigo en ese lugar. Terminamos con las palabras de Pablo en el versículo 18 de Romanos 8, una vez más. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es garantizado. Hay gloria, viene en camino y es nuestra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por la esperanza que tenemos de gloria eterna. Te damos gracias, Señor, porque tú nos dices que somos herederos tuyos y coherederos con Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo es la garantía en nuestro corazón, es la garantía de que recibiremos finalmente esa herencia y gloria final. Te alabamos, Padre, por esto. Ayúdanos en estos días de dificultad y a veces de confusión de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida digna de ti, una vida que refleja que pertenecemos a la familia de Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.